la historia de la Navidad. Y de eso es que vamos a pensar en estos momentos. Vamos a pensar acerca de lo que el Señor quiere de nosotros en este tiempo especial. Vamos a pensar en todo este tipo de cosas que hay en Navidad. Es decir, para nosotros la Navidad es... ¿Qué viene a tu mente cuando es Navidad? Quizás vienen olores, ¿verdad? Está pensando ahí, ay, ya viene esa comida tan especial, ¿no? Me recuerdo cuando era niño. Una de las cosas de las cuales yo podía, digamos, oler anticipadamente era olor a ropa nueva. Porque mis padres siempre me daban un cambio nuevo, ¿no? De pantalón, de camisa. Y qué bonito para un niño todo esto. El estreno de Navidad, decíamos, ¿no? Y olía, ya sentía que venía tela nueva, ¿no? También, pues, aparte de comidas y todo esto, muchos adornos, muchas luces, ¿no? Y esto lo llena de mucha ilusión a uno cuando es niño especialmente. Dicen, la Navidad es de los niños, pero hoy queremos desmontar algunos conceptos que tenemos de Navidad, ¿vale? Vamos a pensar entonces que debemos volver al significado genuino, original, lo que debe ser la Navidad. De hecho, Navidad significa literalmente nacimiento, ¿verdad? Se trata de la temporada del nacimiento. ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? Y este es el asunto. Entre tantos personajes, tantos adornos, tantos cuentos, tantas cosas interesantes, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en todo esto? Y por eso tenemos que pensar que si en este tiempo hablamos de la Navidad, del nacimiento del Señor Jesús, estamos hablando de la encarnación del Señor Jesús, de Dios hecho hombre. Y por eso entonces es que debemos desmontar todo aquello y volver al centro del mensaje, ¿no? Al fundamento de este mensaje. Tiene que ver con que Dios se hizo como uno de nosotros. Dios se humanó. Hay fundamentos para el cristianismo. Uno de ellos es la encarnación, como también lo es la muerte y la resurrección del Señor Jesús y la pronta venida, el regreso del Señor Jesús. Pero la encarnación es algo fundamental. ¿Dónde está ese mensaje al día de hoy? ¿Dónde? ¿En la publicidad? ¿En las pelis? ¿Qué sé yo? En todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y me interesa mucho que principalmente en nuestro hogar tengamos el centro del mensaje. Que en nuestros hogares, para empezar ahí, porque quizás tendremos visitantes a nuestro hogar, quizás invitaremos a alguien para que venga y compartiremos alguna comida especial, algo típico. Aprovecha para llevarle al centro del mensaje, para pensar en la encarnación de Dios. Y es que nota que, entre otras cosas, la Navidad se habla mucho de ilusión, de fantasía, ¿no? Todo lo que vemos tiene que ver con cosas volando, con muchas chispas, con muchas luces. Es una ilusión, es magia, la magia de la Navidad. Y es bonito. Otra vez el tema, ¿no? Es que la magia de la Navidad es para los niños. Pues sí, ¿quién nos ilusiona con esto, no? Pero es mucho más que magia. Debemos entender que la Navidad es historia, no es magia. No es un cuento, no es una fantasía. No es algo que nos trae una lección de moral para compartir valores, ¿no? Que podamos ayudar a otro, ayudar al pobre, qué sé yo, lo cual es perfecto, es muy bueno. Pero la Navidad es mucho más que esto, es mucho más que magia, que ilusión. La Navidad tiene que ver con la historia. Y la historia la podemos obviamente encontrar en la Biblia misma, en las profecías bíblicas.
Y voy a mencionar porque tengo muchos textos bíblicos aquí. Bueno, siempre está el recurso de que tenemos el mensaje puesto en las redes, ¿no? Para que vuelvas ahí si quieres hacer, si no te ajusta el tiempo con las anotaciones. Si lo haces, muy bien. Pero quizás voy a ir demasiado rápido, porque lo que quiero demostrar con eso es que la Biblia abunda en ello. Hay mucho de ello. Para empezar, todo esto tiene que ver con el cumplimiento de la palabra del Señor. La profecía bíblica comienza en Génesis 3:15. Allá mismo cuando el ser humano pecó contra Dios. Entonces ya se prometió, el Señor lo prometió, que aquel enemigo sería derrotado por la simiente de la mujer, dice allá. Y eso, obviamente, cuando leemos el resto de la Biblia, entendemos que se refiere a Jesucristo mismo, allá en la cruz, derrotando al enemigo. Parecía que el enemigo había ganado. Pero la historia era totalmente contraria. Es Jesucristo mismo quien venció, y venció por nosotros. Venció al enemigo, venció el pecado. Ya no vamos a condenación si estamos en Cristo Jesús. Así dice la palabra del Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, bendito Dios. Él venció. Y eso se predijo tanto tiempo atrás, desde Génesis 3:15. Pero también tenemos algunas otras profecías. Por ejemplo, si pensamos en Isaías, aquel profeta Isaías que escribió tan acertadamente, ¿no? Por supuesto, es que es palabra de Dios. No era inventos de Isaías, no era la ilusión de Isaías, no era una esperanza tal vez. Es la realidad, es lo que Dios dijo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, en el versículo 14, donde dice la profecía: pues bien, será el propio Señor quien os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y el significado de Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros los hombres. Dios, el exaltado, el que está sobre todo, se hizo como uno de nosotros. Bendito Dios. La Navidad es historia cumplida. Profecía cumplida. Está en la historia. Dios irrumpe, entra en la historia humana. Entra literalmente, se hace presente entre nosotros. Esa es la historia de la Navidad en verdad. Es la verdadera Navidad. Trata de la encarnación, del nacimiento, literalmente, un nacimiento literal. Dios naciendo como un hombre en este mundo. ¡Wow! Eso es impresionante. De hecho, es como un misterio, ¿no? Para ¿cómo entender eso? Eso tan magnífico. Dios, que ni los cielos de los cielos le pueden contener. Pero Él entrando a este mundo de esa forma, en forma humana. También la profecía bíblica entonces tiene que ver acerca del lugar de nacimiento del Señor Jesús. Por ejemplo, allá en Miqueas, voy a ir al libro de Miqueas, capítulo 5, en el versículo 2. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Alguien habría de nacer, y nacer literalmente, en aquel lugar llamado Belén. Pero no cualquier bebé habría de nacer ahí, porque los orígenes de este bebé se remontan al inicio de los tiempos, en los días de la eternidad. El eterno Dios entrando entre los mortales. Impresionante. Y se cumplió. Miqueas, una profecía del Antiguo Testamento. Y se cumple exactamente. Es en Belén donde nace aquel niño. Dios haciéndose como uno de nosotros. Por otro lado, tenemos
Otra profecía que tiene que ver con la adoración de los magos. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, entre muchos otros textos, en el Salmo 72, en el versículo 10. Dice ahí: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Reyes ofreciendo dones, regalos. Bueno, y nos remontamos entonces a aquel tiempo. Es muy típico ver siluetas, figuras de los reyes magos, decimos, ¿no? Con sus presentes, oro, incienso y mirra. Pero es que eso estaba profetizado, era el cumplimiento. ¿Cómo podrían saber ellos que alguna vez se dijo que vendrían aquellos personajes de tierras tan lejanas para ofrecer estos presentes? Dios, en su conocimiento total, lo tenía ya visto y anunciado al ser humano. Aquello solamente era el cumplimiento y era entonces el principio grande. Dios siempre dice la verdad porque Él es la verdad. La Navidad es historia, no es magia, no es ilusión, es verdad. Además de eso, por ejemplo, también tenemos otras profecías en relación a Jesús como un refugiado. Fíjate, tan de moda el término, ¿verdad? Refugiados. Pues bueno, el Señor Jesús va como refugiado a Egipto porque hay una matanza de niños. Y esto lo encontramos en el profeta Oseas. Oseas, por ejemplo, nos detalla esto en Oseas capítulo 11, en el versículo 1, donde dice: cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y esa frase, de Egipto llamé a mi hijo, es repetida en Mateo 2:14, donde dice: esto sucedió para que se cumpliese lo dicho. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuál hijo? Ya no se estaba refiriendo a Israel, sino a Cristo Jesús. Historia. Además de eso, Jeremías nos relata sobre la matanza de los bebés. Recordamos que aquel rey ordenó la matanza de todo niño porque, claro, él creyó que su reino estaría en peligro. Y por lo tanto, en Jeremías capítulo 31, en el versículo 15, dice: así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Una profecía antigua que se cumple en Mateo 2:18 nos dice: esto también era profecía. ¿Sucedió? Porque estaba escrito. Sucedió. Un cuento es algo ficticio, nunca ocurrió. Esta es historia, ocurrió. Así que la Navidad es bonito por la magia, la ilusión, pero solo alimenta algo tan frágil que se termina el día 26 de diciembre. Y decimos: ay, ¿cuándo volverá la Navidad? Querremos decir: ¿cuándo vendrá otra vez ese tiempo tan bonito que me hace sentir en las nubes? Es más que eso la Navidad. Es historia. Es historia que celebramos día a día. Hay algunos que han dicho: pero es que no tenemos referencias de que Jesús realmente existió, dicen muchos. Y me gustó leer sobre un hombre que se dedica mucho para ir a universidades, a lugares así, y él cuenta de una de las catedráticas más importantes de aquella universidad que hizo uso de la palabra, donde decía: esto hay que desmontarlo, esto es pura ilusión, es una historia de los judíos y que esto se traspasa hacia el cristianismo y que llega a ser una ilusión del cristianismo. Entonces, este hombre se animó a escribir todo un libro para hablar acerca de cuántas referencias hay de historiadores antiguos. Ellos dan fe de que hubo alguien al cual llaman de diferentes maneras. Normalmente le llaman Cristo o un derivado de ese nombre.
Y hay historiadores varios como Cornelio Tácito, que es llamado el historiador más grande de Roma, que lo menciona, Luciano de Samotasa, Suetonio, el coronista principal de la Casa Imperial Romana, Plinio el Joven, que era gobernador de Bitinia, Talos, Flegón, Marabar Serapio, otro, e inclusive el Talmud, que son los escritos, uno de los escritos principales de los judíos, donde hablan de la ley oral, digamos, de entre los judíos. Allí se habla de un Yeshu ben Pandera, dicen ellos, lo escriben así, Yeshu, el Jesús, y Pandera es del griego virgen, el hijo de la virgen. Y se mofan, es un escrito que hace alusión de alguien que existió, pero mofándose de él. Pero no se dan cuenta que están haciendo referencia y están dando pie, diciendo verdaderamente existió. Existió, nació, creció, se hizo mayor y fue hasta la cruz. Y todos esos escritos antiguos, historiadores antiguos, que los estudian gente muy letrada, dan pie, dan referencia verdadera de que Jesucristo escribió. Y además hay algo muy interesante, hay algo que se llama la Res Gestae, se llama esto. Es un escrito, una inscripción muy antigua que mandó a hacer César Augusto, César el majestuoso, ¿verdad? Aquel que quiso que se escribiese todo lo que él hizo durante su gobierno. Y entre otras cosas es que es interesante que en Lucas capítulo 2 versículos 1 al 3 dice: aconteció en aquellos días que Augusto César promulgó un edicto disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. Y entonces ahí recordamos que tiene que ir José, María, y ahí nace el Señor Jesús. A raíz de un edicto, pues en esa inscripción, la Res Gestae, pues César Augusto dice que él promulgó el edicto. Y es interesante, eso está en piedra, está ahí, tiene muchos años, tiene muchos siglos, dando testimonio que verdaderamente esto pasó, esto sucedió. Con todo esto, debemos decir entonces, la Navidad es más que magia e ilusión, mucho más. Es historia, sucedió verdaderamente. Ahora, Navidad es tiempo de regalos. Ay, porque se nos va el dinero. Pero es tiempo de regalos y es bonito dar y recibir. Bueno, recibir mejor. Pero es tiempo de regalos, ¿no es cierto? Es qué ilusión. Y entonces la Navidad tiene varios personajes, ¿no? Personajes que son buenos, traen regalos, ¿no? Y entonces tenemos personajes buenos como el famoso Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, como le quieras llamar y como le llames allá del lugar de donde vienes, pero el mismo es, ¿no? Aquel que viene con una bolsa enorme roja llena de juguetes para los niños, pero los niños que se portaron bien, porque los malos solo reciben carbón. También otros personajes que están dentro de la Navidad, pero que tienen realmente mayor relevancia, inclusive, por lo menos en nuestro contexto aquí, tienen mucha relevancia sobre la Navidad. Es la ilusión del Día de Reyes. Vaya día mágico, especial, ¿no? Donde los reyes traen regalos. Y por eso los niños se llenan de emoción, porque vienen juguetes, que les va a durar un día, pero juguetes al fin. Pero la Navidad también tiene personajes malvados. El Grinch. No sé si habéis visto la película, es un cuento de Navidad, ¿no? Ese personaje malvado que se roba la Navidad. Y también algunos otros cuentos muy clásicos como el de Ebenezer Scrooge, el avaro, aquel que se le presentan los fantasmas de la Navidad, ¿no? Y hay personajes malos y personajes buenos en la Navidad. Es todo un cuento. ¿Es un cuento? Ya hemos visto, es
historia. Bueno, por supuesto, no puede faltar, muy céntrico esto en la Navidad, del árbol, ¿no? Porque abajo están todos aquellos regalos. Es ahí donde Papá Noel va a poner los regalos. Cuidado porque el Grinch se puede llevar los regalos que están bajo el árbol. La Navidad. La Navidad que tenemos en nuestra mente. Pero no olvidemos, es que la Navidad va sobre el regalo. Eso debemos recordar, eso debemos tener totalmente presentes, porque el regalo es el verdadero personaje de la Navidad. Él es el regalo. Es sobre su nacimiento, hemos dicho, sobre su encarnación, Dios hecho hombre. Y para ello, pues, tendríamos que leer todo Juan capítulo 1, por ejemplo. Pero hay otro texto que llama la atención, Romanos 6:23, y cada vez que venimos al culto lo tenemos al frente. Aquí hay una frase de Romanos 6:23. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No se nos olvide, ahí está. No sé por qué no se ha quitado. Me parece que nos encanta mucho eso, pensar en ello. Pero no nos olvidemos de ello, tengámoslo presente. El regalo de Dios es vida eterna. ¿La tienes? Porque es un regalo. No es por obra, no tienes que hacer nada. Es un regalo para ti, de Dios para ti. Más que pensar de Dios para la humanidad, piénsalo de esta manera. De Dios para ti. Como que trae la dedicatoria, ¿no? De Dios para ti. El regalo es Dios mismo, hecho hombre, para hacer posible que Él llevase sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Vaya regalo, porque esto es terrible, la condenación, porque es eterna. Pero a cambio de ello, Dios da la vida eterna. Se trata de la eternidad. Se trata del destino eterno. ¡Qué regalo! El regalo es Cristo Jesús. Me encanta, sobre todo de la decoración de Navidad, me encanta el tema de las luces y las estrellas. Porque creo que enfoca muy bien lo que es Cristo Jesús. Interesantemente, es que también en la Biblia, por ejemplo, en Números, capítulo 24, Números, capítulo 24, en el versículo 17, dice, lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Sigue diciendo aquel cántico, es un cántico realmente, una profecía a manera de cántico. Pero habla de aquel al cual se refiere como la estrella de Jacob. Interesante. Bueno, sí que la Navidad tiene una estrella, ¿no? Aquella que guiaba a aquellos sabios de Oriente, por supuesto. Pero es que la estrella de la cual está hablando esto tiene que ver con Jesucristo mismo. Él es la estrella. Él es la luz, dice Juan capítulo 1. Bendito Dios. Notas que todo lo que tenemos alrededor en cuanto a la Navidad va como haciendo obstáculo para ver quién es realmente el personaje de la Navidad. Está tan escondido que no lo podemos ver, que el mundo no lo puede ver. Qué triste. Algunos dicen, es que no debemos celebrar la Navidad, pero ¿por qué no? Si se trata de Cristo. Si se trata de Jesús, ¿qué importa si nació el 25 de diciembre o no? ¿Qué tal que hubiese nacido el 20 de septiembre? Ah, qué bueno para mí porque ese es el día de mi cumpleaños. Pero no, pudimos celebrarlo ahí si queremos o cuando querramos. De hecho, cuando querramos hagamos un culto de Navidad. ¿Y por qué no? Nos dirían, qué loco gesto, ¿verdad? Celebrando Navidad en junio, en pleno verano. Bueno, no pasa nada, porque lo que estamos celebrando es la encarnación de Dios. Él es el regalo. Él es la estrella. Él es la luz para la humanidad. Juan 1:4.
Porque dice allá en Juan que Él resplandece en las tinieblas y las tinieblas no lo dominaron. Bendito Dios. Él es la luz. Y algo más. En Isaías capítulo 11, por ejemplo, Isaías capítulo 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿Una vara? ¿Qué es esto? Bueno, con otras referencias bíblicas, todo esto tiene que ver con un cetro. Saldrá un cetro, y recordemos que un cetro es una vara, un palo, digamos, ¿no? Pero representa la autoridad de un rey. De tal manera que cuando habla que saldrá la vara, el cetro, entonces está enfocando quién es este que va a nacer en la profecía, quién es este que nació para nosotros, viendo hacia atrás la historia. El Señor. Él es el que tiene toda autoridad y que debe tener toda autoridad en tu vida. La autoridad no es sino Jesús mismo. Él es el Señor. Este fue el mensaje predicado en el libro de los Hechos en adelante, el mensaje que debemos predicar al día de hoy. Él es el Señor. Y debemos de personalizarlo. Él es mi Señor. Y Él es Señor de la iglesia. La gran pregunta, ¿es Señor de tu vida? Porque de esto se trata. Él vino, se encarnó, se hizo como uno de nosotros y nos llama a rendirnos a Él. Él vino en forma de siervo, pero es Señor. Y un día toda rodilla se doblará ante aquel que se humilló a sí mismo, que se hizo hombre, que fue hasta la muerte y muerte de cruz, pero resucitó y está a la diestra del Padre. Tiene toda autoridad como Dios. Él es Dios y es Señor. Pero tú tienes que abrir tu corazón a Cristo para que sea tu Señor. Y esa es la gran pregunta. ¿Él es tu Señor? De eso va la Navidad también. Algunos dicen, para que nazca en tu corazón. ¿No? ¿Y sí? La Navidad es historia. La Navidad va sobre el regalo. Y la Navidad tiene que ver con la vida eterna. Pues estamos acostumbrados a una temporada navideña, ¿no? Una temporada que tiene un inicio y muy pronto se nos va. Tan bonita este tiempo, tan especial este tiempo. Pero se nos va. Es que la Navidad no es una temporada. Trata, como hemos dicho, de la vida eterna. De hecho, estamos acostumbrados a decir felices fiestas. Ya no decimos siquiera Navidad, ¿no? El comercio ya no lo pone así, de hecho, si te fijas. Felices fiestas, ya está. Todo está oculto. El mensaje está oculto. Hay villancicos, ¿no? Las canciones de la villa, los villancicos. Muchos de ellos no van de Jesús. Van de peces que beben agua y beben y beben y beben y no se cansan de beber. Está bonita la canción, me encanta. Sin embargo, no va de Jesús. Con esto no estoy diciendo quitemos todo eso, es que está bonito, está fantástico, me gusta, ¿no? Cantar los villancicos y todo eso, está bonito. Pero cuidado en ocultar el mensaje. Villancicos maravillosos. El burrito sabanero. Está bonito. ¿Dónde está Jesús? Aún cantamos Noche de Paz. Pero nos emocionamos mucho y hay hasta quien llora con la canción Noche de Paz. Porque es una canción, una tonada bonita que apela a las emociones. Pero fácilmente nos podemos perder del mensaje, enfocando la noche y no a quien nació,
quizás aquella noche. A eso me refiero, a no desenfocar con todos los íconos, con todos los símbolos de la Navidad, las luces, las decoraciones, los belenes, las comidas y muchas bebidas. Quizás estamos demasiado desenfocados. Repito, no estoy diciendo quitemos esto, no. Tal vez sí excavemos hasta volver a sacar el tesoro de todo esto, ¿no? El verdadero mensaje. Este texto es muy importante para recordarlo. Cuando se anunció el nacimiento del Señor Jesús, Mateo 1:21, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Trata de la salvación de la condenación eterna, salvación. Otra vez, ninguna condenación hay para los salvos, para los que están en Cristo Jesús, el Salvador. Qué gran mensaje, qué gran noticia, qué gran regalo, qué gran historia. ¿Por qué encubrirla? ¿Por qué enterrarla? ¿No te parece que debemos resaltar todo esto? Que debemos sacarlo a luz de nuevo. La blanca Navidad. Bueno, dichosos aquellos que todavía les va a nevar porque parece que tendremos verano esta Navidad. O la blanca Navidad, ¿no? Muy bonita la canción. Y en cierto sentido se tiene que ver con blancura todo esto. Porque Isaías capítulo 1 en el versículo 18 dice, venid luego, dice el Señor, y discutamos esto. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, hablando de la purificación que solo el Señor puede hacer. Del lavamiento de los pecados. Del perdón, pues, de los pecados. Es que no hay blanca Navidad sin perdón de pecados. No lo hay. No existe una blanca Navidad si mi corazón está sucio. No existe. A menos que el Señor me lave. Noche de paz. No hay noche de paz sin el príncipe de paz. No hay feliz Navidad, feliz nacimiento, sin el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Le dijo el Señor Jesús a Nicodemo en Juan 3. Tienes que nacer tú. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y eso cómo? Preguntaba Nicodemo, yo no puedo. No, imposible, no puedes. Es un asunto del Espíritu. Es un asunto espiritual. Solo Él puede dar nueva vida. Solo Él puede regenerar, que es el tema del nuevo nacimiento. Hacer todo de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Que quede atrás el pasado. Sí, puede quedar atrás si Cristo perdona mis pecados. ¿Te parece si volvemos este año al mensaje central? No quites los adornos, no necesariamente tienes que quitarlo, no. No, cántalo, villancico si quieres, pero no entierres el mensaje. No encierres el mensaje. No ocultes el mensaje. Proclama el mensaje. Es maravilloso. Y si lo tienes, compártelo. Si no lo tienes, recíbelo. Es un regalo. No se paga por ello. Ya está pagado. Cristo lo pagó. Cerramos nuestros ojos para orar. Y quizás tengamos que pedirle perdón a Dios. Quizás yo puedes decir, yo necesito el perdón de los pecados. Pues coge el regalo.
El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Recibe a Cristo en tu corazón. O quizás tengamos que pedir perdón por haber ocultado tanto el mensaje. Pues pidamos perdón. Pero glorifiquemos a Dios por su perdón. Glorifiquemos a Dios porque Él puede cambiar. Puede hacer lo imposible, así se ha leído hace un rato. Para Dios no hay nada imposible. Lo que para los hombres es difícil, no hay nada imposible para Dios. No fue imposible para Dios hacerse hombre. Y no fue difícil para Él volver a su gloria. Y no es difícil para Él llevarnos a su gloria. No es difícil. Podemos creer en el Dios Todopoderoso, que hace cambios verdaderos, cambios genuinos, cambios del corazón, cambios profundos, cambios radicales. Padre que está en los cielos, usted conoce nuestros corazones, Señor. Gracias por conocerlo, porque es engañoso sobre todas las cosas. Mi corazón como el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Así dice su palabra. ¿Quién lo conocerá? Pero bendito sea, Señor, que conociéndonos, entonces quiso venir a este mundo para dar solución a lo irremediable que era ir a condenación eterna. Pero bendito sea, Señor, porque quiso venir a este mundo y hacerse como uno de nosotros y cargar con los pecados del mundo, los míos ahí. Derramar su sangre, entregarse totalmente, vaciarse por nosotros. Bendito sea, Señor, por su amor tan grande. Gracias le damos, Señor, hoy este tiempo que podemos de manera muy especial recordarlo. Ayúdenos a poner el centro en su persona, Señor. No solo para nuestra celebración individual o familiar, sino para dar testimonio de aquel que vino, que nos amó, que nos sigue amando, que sigue dando la oportunidad del perdón al mundo entero. Este mundo en tinieblas, pero la luz vino. Y vino para dar luz. Señor, ayúdenos a entender estas verdades. Oramos por cualquier persona aquí o en algún otro lugar que se rinde ante usted, Señor, como Señor. Le está dando el lugar que merece en su corazón. Por esa persona o esas personas oramos, pidiendo que usted hable y siga hablando a sus vidas y que les haga entender el tema de la regeneración, del nuevo nacimiento. Gracias, Dios, por esta bendición tan grande de poder celebrar esta temporada, pero ayúdenos, Señor, para celebrarlo inteligentemente, de acuerdo a su palabra, basados en esa palabra eterna, verdadera. Por esto oramos, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Señor bendiga, hermanos.